Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta comunidad, Tu Espacio. Es nuestro primer podcast. Estoy muy agradecida con Saúl por la invitación. También con todos ustedes, el cómo interactuaron en ese post en Facebook. Aquí vamos a estar hablando el día de hoy, muy ad hoc, que es febrero, que el amor está en el aire. Vamos a hablar del amor propio, porque digo, mucho se habla, ¿no? Del amor en las relaciones de parejas, una relación romántica y también de la amistad, pero poco se habla del amor a uno mismo, ¿no? El cómo nos estamos amando, el cómo nos estamos valorando y también, por supuesto, contestando las preguntas que nos estuvieron pues ahí haciendo llegar muchos de ustedes. Pues vamos a entrar en este tema, que mucho del amor propio, me encantó el título y le pusimos Amarme para amar, porque es importante, siempre surge la duda a partir de si la persona que está a mi alrededor me está amando y a partir de ahí yo me siento valorada o me siento aceptada, pero es todo lo contrario. Es si yo me amo, las personas que están a mi alrededor lo van a notar y a partir de ahí surge una dinámica totalmente distinta. Por ahí me hacían una pregunta sobre la diferencia entre autoestima y amor propio. Y aunque está muy relacionado, son dos cosas distintas, aunque van de la mano, porque la autoestima tiene más que ver el cómo yo me veo, el cómo yo me siento, el cómo yo me valoro. Y el amor propio, a diferencia de la autoestima, tiene que ver el cómo me amo yo, cómo me acepto tal y cual soy. Y esto, pues no es una tarea fácil, ¿sí? O sea, porque cuando hablamos de amor propio, no nada más hablamos de amarnos a nosotros mismos, sino también de amar nuestras propias sombras. Sí, porque en esta dualidad, así como el yin y el yang, el cielo y el infierno, blanco y negro, siempre como hay algo valioso en nosotros, también hay algo ahí que tenemos que trabajar y es de suma importancia el poder trabajarlo. Voy a contestar una de sus preguntas, déjenme aquí, las tengo. Esta pregunta me encantó. Dice, ¿qué deben hacer y no hacer los padres para cultivar el amor propio a sus hijos en sus primeros años de vida? Bueno, ahí contestaría yo una crianza con respeto, pero el niño o el infante pues es como una plantita, ¿sí? Es una semillita que se siembra, pero no nada más es dejarla en la tierra, se tiene que buscar una tierra fértil, una tierra vitaminada, también necesita agua, también necesita oxígeno, necesita del sol y así también nuestros hijos necesitan 4 cosas, al igual que una planta, los 4 elementos. Conexión. ¿Cómo estás conectando con tu hijo? ¿Ok? Esto es muy importante porque a veces nosotros adultos estamos en nuestro mundo y nuestros hijos en el de ellos y no hacemos una conexión real. Otra es la atención. Eso es muy, muy importante y vuelvo al punto con el tema de conexión, porque a veces no nos damos cuenta que nuestros hijos están queriéndonos decir algo y nosotros pues estamos en nuestro mundo, en nuestra labor diaria y no prestamos atención. Hay una anécdota que yo siempre cuento cuando mi hijo mayor era muy pequeño, tenía creo que 2 años, cuando empezaba a hablar. Me decía, mamá, mírame, mírame. Y pues yo estaba acá en el celular, mamá, pero escúchame. Yo sí, hijo, te escucho. Y yo estaba con el celular. Y de repente llega mi hijo y me pone sus manitas y me dice, no, pero escúchame con los ojos. O sea, me volteó y realmente si no le estamos brindando la atención a nuestros hijos desde pequeño, pues ¿qué creen que van a buscar cuando sean adultos? La atención en alguien más, por supuesto. Y esto es como afecta mucho la autoestima y que pues ya en nuestra etapa adulta empezamos a trabajar en nuestro amor propio. Otra sería el amor incondicional. Estar siempre presentes, estén bien o estén mal con nuestros hijos, porque a veces es, ay, está haciendo un berrinche, no le hago caso y entonces lo ignoro. Y eso crea precisamente una autoestima baja en nuestros hijos. Y cuando nosotros amamos de una manera incondicional y acompañamos aún en esos momentos donde nuestros hijos no están sabiendo gestionar correctamente una emoción, si un adulto no sabe manejar, gestionar correctamente una emoción, porque a veces te enojas y, o sea, ya dijiste cosas que minutos después dices, ay, no lo hubiese yo dicho. ¿Por qué? Porque no tenemos un buen control de nuestras emociones. Ahora imagínate, si un adulto no puede de repente gestionar o controlar esto que está sintiendo,
pues ¿cómo podría un niño? ¿Sí? Y los niños pues siempre aprenden a través de dos formas, a través de la asociación y de la imitación. Entonces es importante que nosotros como adultos podamos ser ese ser al que están imitando de una manera correcta. Y por último, la comunicación positiva. Eso es importante, cómo le hablamos a nuestros hijos. Y parece insignificante de repente también tener un comentario como ay, estás gordo, te voy a poner a dieta, ¿no? Y entonces ahí, pues justo en la autoestima de nuestros hijos, y por eso es importante la comunicación positiva. Digo, podemos comunicar el mismo mensaje porque a lo mejor está viendo un tema de sobrepeso, pero de una manera distinta. A lo mejor es hablar y explicar qué es nuestro cuerpo, cómo lo tenemos que cuidar, cómo vamos a cambiar hábitos a partir de ahora, explicar por qué motivo tenemos que cuidar nuestra salud. Y de ahí en adelante, la comunicación asertiva y positiva, pues se vuelve un detonante para una buena autoestima en nuestros hijos. Aquí tengo una pregunta que dice, ¿cómo continuar después de una relación narcisista? Y es que también por ahí hay una de cómo salir de una relación en donde hubo mucho maltrato psicológico o de esa relación tóxica. Y pues bueno, aunque suene lógico y obvio, la verdadera pregunta sería, ¿qué haces en esa relación? ¿Por qué estás en esa relación? ¿Por qué estás en una relación tóxica? Si ya identificaste que estás con una persona con rasgos narcisistas, solamente hay una cosa. A ver, si a ti te están insultando, te tapas los oídos. No quieres escuchar eso porque eso que está diciendo la persona te hiere. Si no quieres ver cómo a lo mejor está con sus amigos y no te prioriza a ti, entonces no lo veas. Suena muy fácil, ¿verdad? Pero pues todo se resumen en contacto cero. Ahora con esto no quiero caer en, olvídate de él, bloquéalo en todas tus redes sociales, porque además, y es un tema que también se pone sobre la mesa y más adelante lo podemos profundizar, porque hay varios tipos de narcisista. Entonces, no hay nada como acudir a terapia, ver también cuál es la razón por la que tú estás teniendo este tipo de vínculos y como dicen por ahí, eso que estás atrayendo, ¿verdad? Ahora, tú no eres hospital, tú no eres un centro de rehabilitación, así que hagas lo que hagas y por muy bien que lo hagas, no lo vas a cambiar, porque cada persona tiene su propio proceso. Y en este proceso de sanación, pues cada quien va a su ritmo. Y lo más importante es cuidar tu salud mental. Y les decía yo, hablar del contacto cero hoy en día es, miren, vemos TikToks, Reels y de todo. Y lo primero que nos dicen es contacto cero. ¿Y cómo hacer contacto cero? Y aléjate. Y entonces yo creo que mucho también se ha puesto esta sociedad el amor o las relaciones como algo desechable, ¿no? A la primera de que ya no me gusta algo, me voy. Y yo creo que va más allá de el poder desechar o el poder decir ya no quiero estar con esta persona. El trabajar, como bien decíamos, acerca del amor propio, también nuestras propias sombras. Es decir, ¿qué es lo que está habiendo en mí? ¿Por qué tolero? ¿Por qué aguanto? ¿Por qué soy tan pasivo ante un insulto, por ejemplo, o ante un golpe? ¿Por qué no puedo salir de esta relación? Y bueno, esto me lleva a otra pregunta que hicieron por ahí que dice, ¿por qué si sabiendo te sigues dañando? ¿Por qué te sigues aferrando a tus viejas ideas si sabes que el resultado es nulo? Quiero decirte que el cambio nos aterra y nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, para protegernos. Y ante el cambio, ante lo desconocido más bien, cuando tú te atreves a cambiar el plan, porque si aquí tú estás diciendo, es que ¿por qué sigo haciendo lo mismo si ya sé qué es lo que va a pasar? Entonces la pregunta sería, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Cambia el plan. A lo mejor no cambias la meta, pero cambia el plan, cambia la estrategia. Pero al cambiar el plan, se vuelve desconocido porque es algo que nunca has hecho. Y cuando nos salimos de esa pequeña línea, o sea, es una línea delgada entre dar ese cambio, pues nos aterra. El miedo paraliza, como dicen por ahí.
Y cuando estamos en cuando queremos hacer este cambio y nos enfrentamos hacia algo desconocido, inmediatamente es como si nuestro cerebro aventara una alerta de por ahí no, por ahí no. Y es más que nada porque es algo desconocido y dirían por ahí, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Y entonces ante lo desconocido me protejo, ¿ok? Y entonces digo, como esto no lo conozco, pues no me atrevo a dar el paso, no me atrevo a hacer este cambio que realmente se necesita para tu transformación personal. Y entonces me quedo en lo cómodo, en lo conocido, en lo que llamamos nuestra zona de confort, porque esto es lo que yo ya sé hacer. Y muchas veces todo esto conocido tiene que ver justamente pues con nuestro sistema de creencias, ¿no? El ambiente en el que crecimos, incluso con las personas que nos rodeamos hoy en día. Todo esto tiene que ver mucho, ¿sí? Y el poder cambiar y el poder muchas veces eliminar este sistema de creencias, pues no es nada fácil. Entonces, pues este mismo sistema de creencias nos tiene atados a justamente este círculo vicioso de es que ¿por qué si yo ya sé que va a actuar así? ¿Por qué si ya sé que va a reaccionar de tal manera? O que siempre termina todo del mismo modo, ¿por qué sigo haciendo lo mismo? Atrévete a hacer cambios en tu vida, vale la pena, sé que aterra, sé que no es nada fácil, pero es muy necesario para tu transformación personal. Ahora, aquí les decía yo que tener amor propio y autoestima, aunque está muy relacionado, pero no es exactamente lo mismo. Ok, la autoestima se nutre del valor que le damos a todas las dimensiones de nuestra vida. Y el amor propio va un paso más allá. Es la aceptación incondicional de nuestro ser. Es amarnos tal cual somos con todo lo que implica la imperfección, porque no somos perfectos y es importante amarnos desde lo más profundo de nuestro ser, con todas nuestras sombras, con todas nuestras imperfecciones, y como decían en la escuelita, ¿no? Con tus defectos y cualidades. Eso es muy, muy de suma importancia, vaya. Ahora, cuando nosotros nos amamos, es igual un hilo muy delgado en cómo nos estamos amando, en cómo nos estamos valorando, en cómo nos estamos viendo, porque de nada te sirve, ahí está la diferencia entre la autoestima y el amor propio, porque de nada te sirve amarte, sentirte bien, perdón, de nada te sirve sentirte bien, pero si no lo estás reflejando en tu exterior. Y todo lo contrario es cuando vemos a una niña o a una mujer o a un hombre que su apariencia pues está muy bien, ¿no? Pero de nada le sirve verse bien si cuando realmente se mira al espejo se rechaza, se critica, ¿verdad? Hoy en día nos hablan mucho de las afirmaciones y esto es un trabajo y son herramientas muy buenas para trabajar con nuestra autoestima. Pero de nada te sirve verte todos los días al espejo y estarte afirmando que eres muy inteligente, que eres muy valiente, incluso tener todo tu espejo ahí rayado de que, o sea, soy la mejor, cuido mi cuerpo, pero si por dentro no estás bien, ok, y ahí ya va el amor propio. O sea, esto que les estoy contando del espejo es un trabajo de autoestima. Entonces, de nada te sirve verte bien y hacer este tipo de ejercicios si realmente no se está trabajando desde dentro. Y bueno, vamos a contestar esta última pregunta que dice, ¿cómo trabajar el amor propio sin caer en el egocentrismo o vanidad cuando nuestra autoestima la estamos alimentando erróneamente? Es decir, ¿cómo yo me veo? Yo me veo que soy una mujer muy inteligente y lo soy, pero si solamente estoy amándome a mí y no estoy amando a los demás, es decir, no hay empatía, esa es la respuesta, la empatía. Si no hay empatía, entonces caigo en egocentrismo, porque el egocentrismo es yo soy y no me importa todo lo que esté a mi alrededor, no me importa todo lo demás, mientras yo esté recibiendo adulación, mientras yo esté recibiendo adoración, ¿verdad? Todo lo demás. Y ese es un rasgo, como mencionábamos hace rato, es un rasgo narcisista o es un rasgo tóxico, como dirían hoy. No me gusta mucho usar la palabra tóxico, ¿verdad? Pero pues
uniéndonos un poco a estas palabras de la chaviza, pues realmente esto es un rasgo narcisista, ¿no? El ser egocentrista. Y les decía yo, la respuesta sería empatía, porque cuando tú puedes amarte, pero también puedes amar al otro, puedes ponerte en el lugar del otro y decir, pues que si yo hago esto que a mí me gusta, pero estoy afectando a un tercero, entonces no lo hago. Entonces ahí estamos hablando y haciendo las cosas desde el amor propio. Pero si entonces yo hago algo porque yo me siento bien y no me importa cómo se sientan todos los demás, entonces ahí estoy teniendo una buena autoestima, pero no estoy siendo empático y caigo en el egocentrismo. Y bueno, hay algo muy importante que quiero mencionar y es que para amarnos hay un... Buda decía que hay tres pilares y uno de ellos es la comunidad. Ok, y es que anteriormente, pues andábamos en tribu, ¿no? Y el sobrevivir era mantenerte en manada. Entonces, si tú querías sobrevivir a que el oso no te comiera, ¿verdad? O a la tempestad, pues tenías que estar en manada. Y muchas veces esta onda hoy en día de ámate y pues que sí cae en el egocentrismo, eh, es un hilo muy delgado en amarte, pero sin dejar de ver lo que el otro está sintiendo, pues no está bien. Es importante caminar también en comunidad, es importante saber de quién te estás rodeando y no solamente la gente con la que coincidimos, porque a lo mejor coincidimos con mucha gente en el trabajo, pues la familia no la escogimos, coincidimos con gente en todas partes, ¿no? En nuestro día a día, pero también es importante la gente que elegimos. Y cuando yo me priorizo y cuando yo sé quién soy y cuando yo sé qué quiero, pues entonces empiezo a marcar límites sanos. ¿Ok? Y dentro de este tema que les estoy hablando, de poder tener un buen ambiente, de rodearme con personas que realmente estén sumando a que yo logre amarme a mí misma, pues están de acuerdo que si yo tengo como prioridad meditar en las mañanas, por ejemplo, no me voy a rodear de alguien que me invita todo el tiempo a desvelarme porque no voy a lograr mi objetivo. No estoy diciendo que desvelarse sea malo, pero tienes que tener claro qué es lo que tú quieres, qué es lo que a ti te hace sentir bien, qué es lo que te edifica, te nutre, te construye, te suma. Y sobre eso tenerlo claro y buscar las personas correctas que te ayuden a llegar a esa meta. Pues bueno, aquí les quiero dejar también una frase mágica que dice, cuando una flor no florece, cambias el ambiente en el que está creciendo, no a la flor, ¿ok? Y es que quizá lo que necesita es una tierra vitaminada, oxígeno, agua, sol, pero no quitas a la flor. Y eso pasa hoy en día mucho con las relaciones, es, esto ya no me está gustando, va y el que sigue, ¿no? Y es importante mirar hacia adentro y ver, a ver, ¿qué está pasando para que esta relación no está funcionando? ¿Qué está pasando? Y poder trabajar esto, siempre les digo, es importante que vayan a terapia por salud mental. Hay muchas cosas y herramientas que les digo, a veces vemos cosas en ti y decimos, ay, lo voy a hacer, pero a ti no te funcionó porque somos todos distintos y no te va a servir lo mismo que le sirvió a Juan, no le sirvió a Marta. Entonces es importante en terapia poder, pues, interiorizar, dar un buen diagnóstico. Es como cuando vas al doctor, pues te empieza a revisar la garganta, te empieza a revisar los ojos, te aprieta la panza, ¿verdad? Para saber en dónde está el origen. Lo mismo sucede en terapia. Y por ahí, de hecho, hay algún meme, ¿no? Que dice, fui a terapia para superar a mi ex y terminé sanando a toda mi familia. Y es que sí, realmente las heridas, como la pregunta que nos hacían anteriormente, tiene que ver todo con nuestra infancia. El cómo fuimos amados, el cómo fuimos valorados, va a hacer que hoy en día podamos relacionarnos con las personas correctas o en este caso incorrectas y poder hacernos estas preguntas como las que ustedes nos han estado haciendo
de ¿por qué sigo ahí? ¿Por qué no me puedo salir? Habría que preguntar, ¿qué hay allá adentro que te está haciendo quedarte? ¿No? Alguna herida a lo mejor que sanar y para eso está la terapia. Pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio, tu espacio. Les agradezco y la puerta está abierta en esta página de Facebook para que vayan y depositen todas sus dudas y que podamos contestarlas con mucho amor y desde el amor les abrazo.